En los años 90, una cerrada comunidad inmigrante fue aterrorizada por uno de los suyos. Quienes acudieron a la policía en busca de ayuda se encontraron amenazados o muertos. A pesar del riesgo, 2 hombres no se acobardaron. Su testimonio podía poner fin a los asesinatos si el FBI lograba acercarse a un hombre para descubrir su negocio mortal. Los archivos del FBI. Muchos inmigrantes escaparon de la India para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Soñaban con algo mejor para sus familias, pero uno de ellos convirtió ese sueño en una pesadilla. Cuando comenzó a morir gente en la comunidad india de Nueva York, las fuerzas de la ley lucharon para vincular fraude y muerte con un hombre poderoso. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando la promesa del sueño americano se desplomó ante la muerte y la corrupción, el FBI brindó esperanzas a quienes vieron destrozadas sus vidas y familias. Negocio mortal. ...9 de julio de 1995. Kulwant Singh, encargado de una gasolinería en el Bronx, se presentó a trabajar en el último turno. Hacía menos de un año que había llegado a Nueva York desde un pueblo pobre de la India, con la esperanza de una vida mejor para él y su familia. Esa noche desapareció. En octubre, Manmohan Singh, hermano del desaparecido, viajó a Estados Unidos para buscarlo. Durante meses no había tenido noticias de él. No era su costumbre no llamar y no escribir. Comenzó la búsqueda en Queens, en el domicilio de un amigo de su hermano. Su nombre era Satinderjit Singh. Su familia provenía del mismo pueblo que el desaparecido. Aunque este amigo tenía el mismo apellido, no eran parientes. Como muchos miembros de la religión Sikh, Satinderjit adoptó el apellido Singh, que significa león en lengua punjabi. Satinderjit dijo que se informó sobre la desaparición, pero que la policía no halló rastro de su amigo. Y le aconsejó al recién llegado que fuera cauto con quienes hablaba. La búsqueda de su hermano sería peligrosa. Manmohan visitó la gasolinería del Bronx, donde trabajaba su hermano. Habló con un empleado que temía responder sus preguntas. Mi hermano desapareció. Hola, busco a mi hermano. ¿Lo ha visto? El supervisor dejó en claro que nadie debía hacer preguntas. No está aquí. El empleado recibió la orden de mantener silencio. Pero Manmohan fue insistente y convenció al empleado para reunirse a los pocos días. Solo tengo unos minutos. Sé que lo buscas. El empleado le dijo que su hermano había sido acusado de robar en la gasolinería. Eso puso furioso al dueño de la estación de gasolina. El empleado creía que al hermano de Manmohan lo habían secuestrado y quizá asesinado.
En marzo de 1997, un año y medio después del secuestro de su hermano, McMahon tomó un empleo en una gasolinería de Nueva York. Trabajó durante la noche y durante el día, secretamente, reunió información. Creía saber quién era el responsable y estaba listo para ir a la policía. Pero, en la noche del 16 de marzo de 1997, lo silenciaron. Los detectives de Brooklyn recibieron la llamada de un cliente que halló el cuerpo. Fotografiaron la escena del crimen para acumular evidencias y recogieron 2 cartuchos de una Ruger 9 milímetros. Los detectives descubrieron que había robado la registradora, pero les sorprendió que el ladrón dejara dinero. La policía no halló huellas dactilares. El detective Tony Brossota concluyó que el robo no fue el móvil principal. Examinamos la escena. Primero parecía el típico robo a una gasolinería, pero al analizarla a fondo, todo sugería un asesinato a sangre fría, porque lo arrodillaron y le dispararon a corta distancia y por detrás de la cabeza. Los detectives visitaron el templo Sikh donde se realizaba el funeral. Sabían que esta comunidad era esquiva a los extraños, pero esperaban hallar amigos de la víctima deseosos de hablar. ¿Cómo está? Mucho gusto. Satinderjit Singh dio un paso adelante. Le dijo a los detectives que conocía al asesinado. Los detectives le explicaron que sin cooperación el asesino continuaría libre. Aunque sabía que arriesgaba su propia seguridad, prometió reunirse con los detectives para ayudarlos de cualquier modo posible. Al día siguiente, Satinderjit Singh fue a la estación policial tal como lo prometió. Lo acompañó otro testigo, Sarvjit, que también deseaba hablar. Ellos creían que un acaudalado y poderoso indio de nombre Dinsa había ordenado el asesinato de su amigo y el secuestro del hermano de aquel. Dinsa era un hombre de negocios corrupto y despiadado, muy bien conocido en la comunidad Sikh. Como muchos, llegó a Estados Unidos a mediados de los 80, con pocos dólares en sus bolsillos. Pero su historia fue diferente a la de la mayoría. Amasó un imperio de más de 50 gasolinerías dentro y alrededor de Nueva York. Los testigos conocían a varios empleados de Dinsa y le dijeron al detective Teddy Brown que el millonario no se detenía ante nada para proteger su negocio. Todo se basaba en el miedo. Su táctica era mantener petrificada a la comunidad a tal punto que él podía ingresar a cualquier sitio frente a cientos de personas sin que nadie le dijera nada. La policía también supo que Dinsa no era ajeno al crimen. Su historial incluía arrestos por delitos graves, secuestro, robo, fraude en el suministro de gasolina y posesión de armas. Estuvo en prisión, pero siempre logró regresar a la calle para dirigir sus operaciones mafiosas. Dentro de la comunidad Sikh, Dinsa era conocido como el padrino indio. El imperio de Dinsa era un asunto familiar. Su hermano era miembro del círculo íntimo e impulsor de la organización. Sarvjit vio por sí mismo la brutalidad de este hermano. En 1993, a la salida de un restaurante en Queens, el informante presenció una discusión del hermano de Dinsa con otro hombre. La controversia acabó cuando el hermano de Dinsa le disparó. Sarvjit acudió hacia la víctima, pero fue demasiado tarde. Al hermano de Dinsa lo alentaron a salir del país y nunca lo capturaron.
Los testigos decían haber escuchado que pronto regresaría a Estados Unidos. Al hablar con la policía, arriesgaban sus vidas, pero no podían permitir que continuara la violencia. Sí, señor. Ambos prometieron informar cuando el hermano de Dinsa regresara. Fieles a su palabra, en mayo de 1997, los testigos informaron el regreso a Nueva York. La policía se apostó fuera de los depósitos de Dinsa en Brooklyn, a la espera del hermano. Los testigos se hicieron presentes para identificar al sospechoso. Blanco posible, preparados. Munida de una orden de arresto, la policía rodeó el edificio y acordonó las entradas, incluidas las puertas traseras. Desde la camioneta de vigilancia, Satinderjit confirmó que quien se dirigía hacia la puerta delantera era el hermano de Dinsa. Blanco ingresa al edificio. Momentos después, los oficiales escucharon disparos dentro del depósito. Desde sus puestos aguardaron las órdenes. Ahora, entremos. Vamos. Los oficiales ingresaron violentamente por el frente del edificio. ¡Alto, policía! 3 hombres que huían por la puerta trasera cayeron en manos de la policía. Los hombres eran el hermano de Dinsa, su primo y su sobrino. Los 3 quedaron arrestados. Yo creo que la creación y la innovación. Obteniendo rápidamente una orden de cateo, la policía confiscó armas de fuego, 7 pistolas, una escopeta y una ametralladora. Mientras cargaban el contrabando dentro de un móvil policial, Dinsa llegó a la escena. Aguarden un minuto. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se llevan eso? Protestó por la confiscación, alegando que el edificio y las armas eran de su propiedad. Pero las armas eran ilegales. La policía lo arrestó por posesión. Lo llevaron a la sección 112, donde lo registraron y tomaron sus huellas. La policía lo presionó para que cooperara. Tenían 2 testigos que testificarían contra él y su hermano por asesinato. Insistiendo en su inocencia, se negó a hablar. Dinsa fue encerrado en el correccional de Brooklyn a la espera de una audiencia para fijar la fianza. Pero la encarcelación no evitó que el sospechoso dirigiera su imperio. Hablando en Punjabi para que los guardias no lo comprendieran, obligó a sus empleados y conocidos a encontrar a quienes se habían atrevido a testificar en su contra. Además de la declaración de los testigos, la policía no tenía mucha más evidencia. En breve, Dinsa saldría bajo fianza. Si él descubría la identidad de los testigos, tal vez estos no pudieran testificar y debieran retirar los cargos por armas y asesinatos. Dinsa salió bajo fianza el 4 de mayo de 1997, poco después de su arresto. Gracias, oficial. Pero su hermano, bajo el cargo de asesinato, permaneció en la prisión Rikers Island de Nueva York. A través de informantes, Dinsa identificó a quienes testificaron en su contra. Si continuaban cooperando con la policía, él, su hermano y su multimillonario imperio de gasolinerías podrían estar en peligro. Uno de los testigos, Satinderjit Singh, era allegado de varios empleados del sospechoso asesino. Conocía muy bien cómo Dinsa dirigía su cadena de $60 millones. Sabía que Dinsa realizaba fraude con los surtidores, ocultaba ganancias y secuestraba a los que hablaban.
Los detectives creyeron que esa información era suficiente para iniciar un procesamiento. A principios de junio de 1997, los investigadores se reunieron con el procurador para evaluar las actividades ilegales de DINSA. El detective Teddy Brown explicó cómo funcionaba el esquema de fraude con los surtidores. DINSA poseía 53 gasolinerías y un sistema único de ahorro. Lo que hacía era regular la cantidad de combustible que cargaba en los vehículos. Si alguien solicitaba el equivalente a $10 en gasolina, él preparaba la máquina que suministrara el 80 o 90% o el porcentaje que él deseara y se ahorraba el resto. El procurador Ben Campbell supo que la corrupción se extendía más allá del imperio de DINSA. La policía nos informó que DINSA poseía una organización construida en torno al fraude de los surtidores, robando a los clientes de sus gasolinerías a través de Nueva York y New Jersey. Generaba ingresos por millones de dólares y protegía el fraude a través de la violencia, incluido el asesinato. El 18 de junio, cuando comenzaba la investigación federal, el testigo Satinderjit Singh murió asesinado en Queens. Fue el día previo a que el hermano de DINSA, sospechado por asesinato, asistiera a una audiencia. En la escena del crimen, un vecino dijo haber presenciado el delito. Se encontraba en lo alto de su escalera cuando se produjo el disparo. Debido a que su apartamento no posee aire acondicionado, había salido para ver un juego de los Mets. Lo distrajo algo que parecía ser una disputa de tránsito. El vecino describió al tirador como un hombre afroamericano alto, pero nunca vio su rostro. Sentado junto a la víctima estaba su primo, quien dijo a la policía que todo sucedió muy rápido y que debido a la conmoción no podía recordar detalles. Los técnicos forenses fotografiaron la escena. Recogieron los cartuchos disparados por una pistola 9 milímetros. No se halló otra evidencia física. Nada que probara que DINSA era el responsable. Los investigadores creían que DINSA utilizaría cualquier medio para proteger sus millones. Necesitaban hallar el modo de detenerlo. Los detectives de la policía acudieron al procurador Ben Campbell para que los orientara. Reenfocaron la investigación para obtener ventajas del acta para chantaje y organizaciones corruptas, una ley usada para procesar al crimen organizado. Esto tenía todas las características para un procesamiento criminal. Había una organización con un líder, una actividad fraudulenta que generaba ingresos y poseía la estructura de una actividad criminal desarrollada por años. Eso ampliaría considerablemente el alcance de la investigación. El procurador solicitó la ayuda del FBI. El agente especial a cargo, Kevin Donovan, de la oficina de Nueva York, trabajó en el caso. El FBI planeaba una investigación tradicional para el crimen organizado que se centraría en la obtención de testigos con voluntad de cooperación, la revisión de registros y órdenes de cateo para analizar los múltiples actos de violencia y fraude. Eso no sería sencillo. A fin de obtener nuevos testigos, los agentes debían garantizar la seguridad de quienes se presentaran. Mientras DINSA Singh pudiera atemorizar a los testigos a través de amenazas, violencia y homicidio, nuestra investigación quedaría limitada. Debíamos asegurar que ningún individuo que deseara cooperar fuera dañado por DINSA Singh.
La noticia del reciente asesinato pronto se extendió por la comunidad Sikh. El otro testigo, Sarvjit, se preparaba para abandonar la ciudad con su familia. Los investigadores le rogaron que permitiera al FBI ponerlo bajo custodia. Pero él insistió en llevarse a su esposa y sus 2 pequeños hijos fuera de Nueva York. A pesar del mejor esfuerzo de los investigadores, Dinsa había intimidado a otro testigo. Ante la comunidad Sikh, la policía y el FBI eran incapaces de brindar protección. Los inventores, los científicos. En el verano de 1997, el FBI seguía el rastro de un violento hombre de negocios llamado Dinsa. Los investigadores creían que ya había matado a 2 hombres, raptado a uno y ahuyentado a otro. Necesitaban un informante cercano a Dinsa para obtener suficiente evidencia que lo llevara a prisión. El agente especial Kevin Donovan descubrió que Dinsa estaba bien protegido. El principal obstáculo que el FBI y la policía de Nueva York tuvieron que superar fue la incapacidad para obtener testigos cooperativos e informantes debido a dificultades de lenguaje y al hecho de que la mayoría de los individuos que trabajan en la City Gas Corporation no se atrevían debido a las amenazas de Dinsa Singh y sus actos de violencia, bien conocidos por toda la comunidad en su conjunto. Ahora Dinsa amenazaba la vida de otro miembro de la comunidad Sikh. Balwant Singh era amigo íntimo del testigo que huyó de la ciudad con su familia. El hombre estaba aterrado. Dinsa lo perseguía para hallar al desertor. Él permaneció encerrado en su apartamento con su esposa y su hija durante 3 días antes de llamar a la policía. Contactó a la unidad de homicidios de Queens, que investigaba el asesinato de Satinderjit Singh, quien atestiguó contra Dinsa. Balwant dijo a la policía que asistió al funeral de la víctima y allí se le acercó un hombre de Dinsa. Le preguntó dónde se ocultaba el otro testigo. Dinsa quería discutir la declaración del testigo frente a frente. Balwant se negó a hablar. Pero ahora temía por su propia vida. La policía le dijo que discutirían la posibilidad de ofrecer custodia para él y su familia. Dispondría de 2 detectives. Desde el funeral, él había ignorado las demandas de su compañía de construcción. Hola. Con el señor Singh, por favor. Hola. Sí, señor Singh. Sí. Venga a la oficina. Cuando la compañía llamó, aceptó realizar un encargo urgente. Abandonó a la temerosa familia con la promesa de que regresaría pronto. Él conocía la reputación de Dinsa. Sería difícil evadirlo demasiado tiempo. A los pocos minutos de partir, advirtió que un sedán lo seguía. Era Dinsa. Balwant no quiso correr riesgos y regresó a su hogar. Dinsa siguió de largo. Mientras los detectives se dirigían a la casa de Balwant, recibieron un mensaje.
Era un mensaje en código del supervisor que solicitaba lo llamaran inmediatamente. Por falta de un teléfono celular, se detuvieron para realizar la llamada. Mientras el detective estaba en el teléfono, advirtió que un hombre indio lo observaba desde un auto. Decidió investigar. Los detectives solicitaron al conductor su licencia y registro. Era Dinsa. ¿Puede descender? Le pidieron revisar el auto y él aceptó. Hallaron recipientes de gasolina. En la cajuela había indicadores electrónicos para los surtidores. Dinsa no poseía nada ilegal. Como no tenían orden de captura, los detectives lo dejaron ir. Se habían distraído durante una emergencia. Ese día no llegaron a la casa del informante. A la mañana siguiente, la esposa, aterrorizada, llamó a la policía. Su esposo se había refugiado en la gasolinería de un amigo. Aguardó ansiosamente y sintió alivio cuando los vio llegar. Más tarde recogieron a su esposa y su hija. Esa noche, la familia fue llevada en secreto hasta un hotel fuera de Nueva York. La familia se ocultaría bajo la protección policial hasta que Dinsa pudiera ser arrestado. Los detectives informaron a Baldwin que se habían topado con Dinsa cerca de su vecindario. Le solicitaron identificar al hombre en una fotografía. Sí, es Dinsa. Baldwin lo identificó al instante. Completamente. Los investigadores tenían un testigo más en el caso contra el mortal empresario, pero aún les faltaba evidencia suficiente para realizar el arresto. En julio de 1997, los agentes del FBI y la policía de Nueva York creían que Dinsa era el hombre detrás de los asesinatos de 2 indios inmigrantes y de la desaparición de un tercero. Poseían escasa evidencia para probar su teoría. Y la intimidación de Dinsa había silenciado a la mayoría de los testigos. Pero unos pocos en la comunidad se cansaron de vivir con miedo. Hacia fines de julio, Teddy Brown, detective de homicidios en Brooklyn, entrevistó a una fuente cercana a Dinsa. Tony Brosotta se entrevistó con el informante, mi socio Tony, y se topó con un hombre, Marvin, que resultó ser el brazo fuerte de Dinsa. El nombre completo era Marvin Dobson, un afroamericano de 35 años. Los detectives descubrieron en su historial un arresto por posesión de armas ilegales. ¿Reconoces a alguno? No. Al primo de la víctima sentado en el auto durante el asesinato le exhibieron una serie de fotografías. ¿Reconoces a estos hombres? Inmediatamente reconoció a Dobson como el asesino. Anthony Brosotta comenzó la búsqueda de Marvin Dobson. Mi socio y yo reunimos una lista de diversos sitios, unos 6 u 8 lugares que frecuentaba, su residencia y la de sus parientes. El 4 de julio de 1997, la policía acorraló a Dobson en un vecindario de Queens. ¡Marvin Dobson! ¡Apague el motor! ¡Arroje las llaves! ¡Ya! ¡Salga del auto! Lo arrestaron y lo llevaron a la estación policial. ¡Hacia la puerta! ¡Ahora! Dobson aceptó testificar contra Dinsa a cambio de una sentencia menor.
En la mañana del domingo del 6 de julio de 1997, Dobson y su abogado se reunieron con los detectives de Queens, el procurador y el FBI. Dobson confesó que había sido contratado por Dinsa. Dijo que el plan para matar a uno de los testigos comenzó el 18 de mayo de 1997. En ese momento, Dinsa acababa de quedar libre bajo fianza. Dobson sería el encargado de disparar al testigo que debía declarar contra Dinsa y su hermano. Primero recogieron el arma, una Ruger 9 milímetros. El mismo calibre de los cartuchos recogidos en la escena del crimen. Dobson dijo que Dinsa le pidió que contratara un conductor para el golpe. Relata la historia. El siguiente movimiento fue vigilar al testigo. El procurador Ben Campbell recuerda que Dinsa brindó a Dobson toda la información necesaria para llegar a Satinderjit Singh. Le proporcionó el domicilio donde vivía Satinderjit Singh, el número de su matrícula, y lo instruyó para que lo vigilara y lo matara en la primera oportunidad que tuviera. ¿Qué hizo con la pistola? El 18 de junio de 1997, Dobson recibió una llamada de Dinsa. Su jefe le dijo que el testigo debía morir antes de caer la noche. La audiencia de su hermano sería al día siguiente. El golpe debía enviar un mensaje a quienes se atrevieran a testificar. Dobson dijo que él y su conductor, Walter Jazz Samuels, se reunieron con Dinsa en una de sus gasolinerías. Dinsa les proporcionó una camioneta blanca. Vigilaron la casa hasta que Satinderjit salió. Él estaba con su primo. El plan era provocar un disturbio para que Satinderjit se detuviera a un costado y permitiera el paso de la camioneta. La camioneta bloqueó su movimiento. Dobson disparó de cerca 8 veces contra el hombre desarmado. Su descripción de los hechos corroboraba la declaración del vecino. Dobson también dijo que después del asesinato regresó la camioneta blanca al garage de Dinsa en la avenida Roosevelt. Regresó la pistola a Dinsa, quien le pagó $20,000 por el golpe. El 6 de julio de 1997 en Brooklyn, la policía se acercó a la casa de Walter Jazz Samuels, el hombre que según Dobson condujo la camioneta. Samuels. Y lo arrestaron sin incidentes. Policía de Nueva York. Mantén las manos apoyadas contra la pared. La policía supo que Samuels había sido arrestado previamente. Con Samuels bajo custodia, los investigadores centraron su atención sobre Dinsa. En la oficina del procurador creían que los detectives contaban con suficiente evidencia para acusar a Dinsa por actividad criminal. A las 5 p.m. del 7 de julio de 1997, el FBI y la policía siguieron a Dinsa hasta su gasolinería de la avenida Foster. Cuando llegó, lo arrestaron por asesinato, secuestro, fraude y obstrucción de la justicia a favor de una organización corrupta. El caso se basaba en el testimonio de Marvin Dobson. Pero debido a que Dobson era un asesino, necesitaban sustentar la historia con otra evidencia o con la declaración de un testigo.
Esperaban que ese testimonio viniera de Walter Jazz Samuels, el hombre que Dobson señalaba como cómplice en el asesinato de Satinderjit Singh. Pero Samuels dijo que él no estuvo en la camioneta, sino en un restaurante cercano. Verificaron su historia. Los investigadores creían que Samuels sabía quién condujo el día del asesinato, pero ni él ni Dobson deseaban hablar. Los investigadores necesitaban algo más para corroborar la historia de Dobson. Obtuvieron una orden de cateo para la gasolinería de Avenida Roosevelt, que era el sitio donde Dobson había regresado la camioneta tras el asesinato. No encontraron mucho más que unas matrículas robadas. Suponían que las utilizaban durante la huida en los autos con los que cometían los crímenes. ¿Tienes estas matrículas? Una vez más, no tenían pruebas. No hallaron nada que corroborara la historia de Dobson o que vinculara a Dinsa con el asesinato. Yo siempre uso Tide BB Detergent y el Boost. Up until a week ago, she used chlorine bleach. Y así mantengo los blancos de esta familia viéndose como nuevo lavado tras lavado. That part's true. Ese es mi Tide. ¿Cuál es el tuyo? En julio de 1997 arrestaron a un hombre llamado Dinsa por cargos que incluían asesinatos y secuestros para proteger su corrupto imperio. Era su segundo arresto en 3 meses. Tal como lo hizo antes, Dinsa dirigió sus negocios y amenazó a potenciales testigos desde un teléfono de la prisión, pero esta vez la policía escuchó. El procurador Ben Campbell no permitiría que Dinsa volviera a escapársele de entre las manos. Debía mantenerlo detrás de las rejas. Su conversación era en Punjabi, que era un dialecto muy especial, único. Había que hallar a alguien que tradujera las llamadas telefónicas. Además, él no era tan abierto en su conversación. Hablaba en código con sus colegas. Eso era lo que él hacía. Las traducciones brindaron una idea de cómo Dinsa sujetaba las riendas de su imperio. Dinsa atraía clientes promocionando la gasolina más barata de Nueva York. Pero los surtidores cargaban menos de lo que decían. Él impartía órdenes de rutina a los miembros de su oficina para cambiar precisamente el precio en varias gasolinerías o para que continuaran ordenando suministros para su compañía. Y él también suministraba instrucciones para sus abogados para salir bajo fianza. Mientras Campbell buscaba evidencia para evitar la fianza, la policía examinó el auto del sospechoso. Hallaron tarjetas de negocios que vinculaban a Dinsa con Marvin Dobson y a Walter Jazz Samuels. La policía también recuperó una lista de nombres y domicilios que aparentaban ser la lista de golpes. Figuraba el domicilio de Sarvjit Singh, el testigo que había huido de la ciudad con su familia. Nombres, listas. Balwant Singh, que se encontraba bajo custodia, también confeccionó su lista. En ella aparecían 7 hombres más con sus nombres en Punjabi. Era lo que necesitaban para evitar la fianza de Dinsa. Si bien no sabían cuáles de esos hombres estaban vivos o muertos, Walter Samuels podía saberlo. Lo interrogaron acerca de la lista con la esperanza de que despertara su memoria. Finalmente confesó. Dijo que Dinsa había planeado la muerte de los 9 hombres. 2 de ellos, Balwant y Sarvjit, eran testigos federales. Los otros 7 eran parientes de Balwant y aún vivían todos. Una vez más, los agentes necesitarían corroborar la historia. Encerrado en la habitación contigua, Marvin Dobson y su abogado aguardaban el interrogatorio. Dobson confirmó la historia de Samuels y añadió algo más. Dijo que el 3 de julio, unos días antes del más reciente arresto, Dinsa compró 2 patrulleros usados como parte de su plan de asesinato.
Dobson poseía copias de los títulos que su abogado ahora ofrecía a los agentes como prueba. El plan de Dinsa era que Dodson y Samuel se hicieran pasar por oficiales de la ley y poder detener en la calle a Balwant Singh junto a miembros de su propia familia que los secuestraran y los llevaran a un lugar secreto. Intentaban meter toda esa gente dentro. Bajo presión y esperando un trato, Samuels reveló el nombre de quien conducía la camioneta blanca durante el asesinato. Su nombre era Evans Alonso Powell. Debido a que no poseía arrestos previos, Dobson quiso protegerlo y había amenazado a Samuels para que no lo entregara. El 19 de julio de 1997, la policía arrestó a Powell en una calle de Brooklyn. Aceptó cooperar. Powell admitió que había conducido la camioneta para los asesinos. Los investigadores finalmente contaban con el testigo que confirmaba los hechos. Powell también habló de otro crimen. Dinos dónde. Dinsa había ordenado la muerte del indio que viajó a Estados Unidos en busca de su hermano desaparecido. Otra gente hablaba en la calle. Powell estuvo presente cuando Dobson asesinó al empleado de la gasolinería de Brooklyn en la noche del 16 de marzo del 97. Necesito combustible. El detective Tony Brosota recuerda la confesión de Dobson. Él admitió que lo hizo arrodillar y que le disparó 2 veces en la cabeza. Además dijo que Singh le pagó por hacerlo. Singh quería matar a la víctima. No le dio un motivo, solo deseaba verlo muerto. Dinsa pagó a Dobson $4,000 por la vida de la víctima. Dobson robó dinero para pagar a Powell por haber sido el centinela. El agente especial Kevin Donovan continuó recogiendo evidencia acerca del fraude de los surtidores. El FBI y el Departamento de Policía de Nueva York realizaron un cateo en la gasolinería de Avenida Foster. La inspección se centraba en la obtención de evidencia acerca del esquema de fraude. Como resultado de las excavaciones alrededor de los surtidores, se obtuvieron dispositivos electrónicos dentro de una caja usados para controlar el suministro. Los investigadores determinaron que Dinsa manipulaba el flujo de gasolina hacia los autos de los clientes a través de dispositivos a control remoto. Enterrados y conectados a los surtidores, los dispositivos se encendían o apagaban a voluntad. El detective Teddy Brown explica que Dinsa les enseñó a sus empleados cuándo hacerlo. Les enseñó a usar el control remoto. Por ejemplo, si una persona deseaba 1 litro de gasolina para su cortadora de césped, el empleado presionaría el control remoto en su bolsillo, similar a una alarma de esas que se ven en un automóvil. De ese modo, desconectaba el sistema. Es decir, el sistema funcionaba correctamente. El marcador mostraba la cantidad equivalente a la capacidad del envase donde se vertía el combustible. A fines de julio de 1997, el FBI realizó una exhaustiva inspección de los depósitos de Dinsa en Brooklyn. Allí descubrieron su doble contabilidad. Descubrimos documentos que reflejaban sobornos al inspector del Departamento de Servicios al Consumidor. Estimamos que el fraude de los surtidores en el vecindario ha sido de $40 millones en estos 10 años. En septiembre de 1998, el cuerpo del hombre secuestrado en la gasolinería del Bronx continuaba desaparecido. Pero los agentes tuvieron una corazonada. Basados en los registros de construcción en Nueva York durante la época de la desaparición, sospecharon que Dinsa lo había enterrado en una de sus gasolinerías. Utilizaron radares que ayudaran a localizar el cuerpo bajo tierra. Escogieron 2 lugares donde creían que podía estar sepultado. Los investigadores nunca hallaron el cuerpo. Aunque esta noticia fue desalentadora, los investigadores tuvieron mejor suerte con otras pistas
El procurador Ben Campbell solicitó el registro de teléfono celular de Dinsa. Así determinaron dónde se hallaba Dinsa a la hora de la muerte de Satinderjit Singh. Los demandantes se encontraban bien armados cuando comenzó el juicio de Dinsa en la Corte del Distrito Federal de Brooklyn. Esperaban condenarlo por 29 cargos, incluido homicidio. Sarvjit Singh, quien ayudó en la investigación a pesar de las amenazas, testificó contra el hombre acusado de matar a sus amigos. El 2 de marzo de 1999, después de 2 días y medio de deliberación, el jurado declaró a Dinsa culpable en 21 de los 29 cargos. Incluían homicidio, intento de homicidio y fraude. ¿El jurado lo encontró culpable de homicidio? Dinsa fue absuelto por el secuestro del hombre cuyo cuerpo nunca se halló. El 5 de octubre de 1999, Dinsa recibió 8 sentencias de por vida, sin posibilidad de recibir libertad condicional. Escapó a la pena de muerte. Durante ese mes, el mismo juez sentenció a quienes participaron en los asesinatos. Por colaborar en una idea de Dinsa, las sentencias fueron considerablemente livianas. Powell recibió 10 años, Samuels 12 y Jabson 18. Como muchos inmigrantes antes que él, Dinsa llegó como un pobre abrazado por una comunidad de compatriotas. Pero él pagó su bondad con estafas y muerte. Por su avaricia y brutalidad, nunca volverá a ser libre.